Nos mudamos a esa casa con la idea de empezar de nuevo, pero desde el primer momento algo no se sentía bien. No tenía ventanas ni piso, solo paredes frías que parecían absorber cualquier rastro de luz. Aún así, tratamos de convencernos de que era cuestión de costumbre, que pronto se sentiría como un hogar. La primera noche fue inquietante. La oscuridad era absoluta y el silencio demasiado pesado. Apenas conciliamos el sueño cuando un sonido metálico nos despertó. Era como si una piedra hubiera golpeado el techo. Al principio pensamos que era casualidad, quizá un animal o el viento, pero la siguiente noche volvió a ocurrir. Piedras, una tras otra, golpeaban el techo de lámina con fuerza. El ruido se sentía demasiado cercano, como si alguien estuviera justo afuera lanzándolas con furia. Tratamos de ignorarlo, pero los golpes no cesaban hasta la madrugada. Con el paso de los días, empezamos a notar algo más perturbador. En medio de la oscuridad una voz se colaba entre los ruidos. No era español, no era un idioma que pudiéramos reconocer. Palabras largas, arrastradas, casi como un cántico grave que se repetía una y otra vez. Esa voz nos helaba la sangre. No sabíamos de dónde venía, pero sonaba como si rodeara la casa. A veces parecía estar justo detrás de la puerta, otras veces debajo del piso inexistente. Nunca pudimos identificar a la persona que hablaba. La tensión crecía cada noche. El cansancio y el miedo nos estaban destrozando. Apenas podíamos dormir, y cuando lo hacíamos, teníamos pesadillas con figuras oscuras que nos observaban desde las paredes desnudas. En las mañanas, todo parecía tranquilo, pero siempre había un detalle extraño esperándonos. Los perros de nuestra vecina estaban parados frente a la casa, inmóviles, observando fijamente la puerta como si supieran algo que nosotros no. No ladraban, no se movían, solo se quedaban ahí, como si vigilaran o esperaran a alguien. La escena se repetía todos los días, y su mirada penetrante nos hacía sentir aún más atrapados. Comenzamos a sospechar. La voz en las noches, las piedras, los perros afuera al amanecer. Todo apuntaba a lo mismo. Nuestra vecina, esa mujer de mirada seria y sonrisa forzada, parecía estar conectada con lo que nos atormentaba. Un día, tratamos de enfrentarla de forma indirecta, mencionando los ruidos y los perros. Ella solo nos miró con indiferencia y respondió en voz baja: «Aquí las paredes no duermen». Esa frase nos estremeció más que cualquier ruido nocturno. Las siguientes noches fueron peores. Los golpes en el techo se hicieron más violentos, la voz más fuerte y clara. Ya no era un murmullo, era casi un grito, como si la persona quisiera que entendiéramos lo que decía, aunque las palabras fueran incomprensibles. El ambiente dentro de la casa se volvió insoportable. Era como vivir en una prisión oscura, sin ventanas para escapar, sin piso para sentirnos en tierra firme. Solo un espacio vacío donde algo invisible nos acechaba sin descanso. Al amanecer, los perros ya no estaban solo de pie. Ahora rascaban la puerta, olfateaban el marco, como si intentaran entrar. Era imposible ignorarlo. Algo los atraía hacia nosotros. No quisimos esperar más. Con el miedo a flor de piel recogimos lo poco que teníamos y nos fuimos de esa casa. No dijimos nada a la vecina ni miramos atrás. Solo caminamos hasta la casa de mis abuelos buscando refugio. Con ellos, al fin pudimos dormir. El silencio regresó, pero el recuerdo seguía vivo. A veces, al cerrar los ojos, todavía escucho aquellas piedras golpear el techo y esa voz en otro idioma repitiéndose en la oscuridad. Nunca volvimos a esa casa. Nunca quisimos saber qué pasaba realmente ahí. Pero en lo más profundo, estamos convencidos de que no eran simples ruidos. Era algo dirigido a nosotros y que tenía que ver con nuestra vecina. En mi pueblo, Navajas, siempre se ha contado la historia de una mujer que en su juventud fue considerada la más hermosa de la región.
Todos hablaban de su piel tersa, de su mirada intensa y de la forma en que su belleza parecía iluminar cualquier lugar al que llegara. Era el centro de todas las miradas, y muchos hombres soñaban con casarse con ella. Pero con el tiempo, algo extraño comenzó a ocurrirle. Su rostro empezó a transformarse de una manera que no parecía natural. Primero fueron pequeñas arrugas prematuras, luego la piel se le endureció, como si se quebrara por dentro. La gente decía que su hermosura se estaba marchitando demasiado rápido. Su nariz se alargó más de lo común, puntiaguda y afilada como el pico de un ave. Los ojos, antes grandes y cautivadores, comenzaron a separarse, dándole una apariencia inquietante, casi animal. Los labios se le adelgazaron y sus pómulos se hundieron hasta que su rostro dejó de parecer humano. Las vecinas más ancianas comenzaron a susurrar lo mismo. Eso no es normal. Decían que había hecho un pacto oscuro para conservar su belleza y que cuando el tiempo la alcanzó, la maldición se encargó de mostrar su verdadero rostro. Con los años la mujer apenas salía de su casa. Quienes la veían aseguraban que su sombra se proyectaba en la pared con forma de ave, como si su cuerpo humano no pudiera ocultar del todo lo que era. Otros afirmaban haberla visto caminar por el monte en noches de luna, rodeada de perros negros que no pertenecían a nadie. Los niños le tenían miedo. Si pasaba cerca, las madres los hacían entrar de inmediato, y muchos decían que bastaba con mirarla a los ojos para enfermarse. La gente comenzó a llamarla bruja, con un miedo respetuoso, como si nombrarla demasiado pudiera atraer su ira. Algunos ancianos del pueblo aún recuerdan el día en que un hombre intentó enfrentarla, acusándola de brujería frente a todos. Esa misma noche, su casa ardió en llamas sin que nadie pudiera explicar cómo empezó el fuego. Desde entonces, nadie volvió a desafiarla. Hoy casi no se le ve. Vive sola, en una casa al borde del pueblo, donde las ventanas siempre están cerradas y la chimenea nunca deja de expulsar humo. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte, se escuchan cantos extraños que parecen venir de su interior. Los habitantes de Navajas todavía cuentan esta historia con voz baja, y dicen que si caminas cerca de su casa en la madrugada, puedes escuchar el aleteo de un ave enorme sobre tu cabeza, aunque el cielo esté vacío. En mi pueblo todos lo saben. Aquella mujer hermosa ya no existe. Lo que queda de ella es solo un reflejo distorsionado, un ser que nunca debió mezclarse con lo prohibido. Y cada vez que alguien pregunta por ella, la respuesta siempre es la misma. No la nombres. Es una bruja. En el pueblo de San Eladio se cuenta una historia que pocos se atreven a repetir de noche. Dicen que hace muchos años, cuando las casas eran apenas chozas de madera, una mujer llegó al pueblo buscando refugio. Su rostro era extraño, con una nariz ganchuda y dedos demasiado largos. Nadie quiso darle cobijo, y la mujer juró que volvería para vengarse. Con el paso del tiempo, los habitantes empezaron a desaparecer. Primero fueron animales, luego niños y finalmente adultos. Siempre ocurría lo mismo. Alguien escuchaba un golpecito en la ventana al caer la noche y al día siguiente jamás se le volvía a ver. La gente comenzó a cerrar las ventanas con clavos y a colocar cruces de madera para mantenerla fuera. Cuentan que la figura se aparece en noches de viento fuerte, cuando el bosque parece susurrar. Se asoma por las ventanas abiertas y se queda allí, observando, esperando a que alguien se acerque lo suficiente para verla de frente. Sus ojos brillan en la oscuridad y sus dientes parecen afilados como cuchillas. Los ancianos del pueblo la llaman la de los dedos largos. Dicen que sus manos pueden atravesar la madera como si fuera mantequilla y que sus uñas pueden desgarrar la carne de un solo movimiento. Se dice que quien la mira directamente a los ojos queda paralizado, incapaz de gritar o de moverse, mientras ella trepa lentamente hacia adentro.
Algunos aseguran haber visto marcas de uñas en el marco de sus ventanas, como si algo hubiera intentado entrar. Una noche, hace no mucho, una joven llamada Clara se quedó sola en casa mientras sus padres viajaban. El viento rugía con fuerza y las ventanas temblaban. Justo a medianoche, escuchó un golpecito suave en la cocina. Pensando que era una rama, se acercó sin miedo. La luz de la luna iluminaba el cristal, y al mirar, vio un rostro pálido con una sonrisa que parecía dividirle la cara en dos. Los ojos la miraban con un brillo enfermizo, y las manos huesudas ya estaban apoyadas en el marco. Clara retrocedió, pero sus pies no respondieron. La mujer de los dedos largos comenzó a arrastrarse lentamente por la ventana, con movimientos torpes pero seguros. Cada vez que avanzaba, el crujido de sus huesos se escuchaba en toda la habitación. Dicen que la joven desapareció esa noche. Cuando sus padres regresaron, encontraron la casa cerrada por dentro y la ventana de la cocina abierta. Solo había arañazos profundos en la madera y marcas de tierra en el suelo. Desde entonces, los habitantes del pueblo vuelven a clavar las ventanas al caer la noche. Nadie quiere que se repita lo que le pasó a Clara. Los más valientes afirman haberla visto, apoyada en alguna ventana, sonriendo con esa expresión de hambre infinita. Dicen que si escuchas un golpecito en la madrugada, no debes mirar. Se cree que mirar a través del vidrio le da permiso para entrar. Por eso muchos prefieren dormir con las cortinas cerradas, aunque haga calor. Hay quienes juran que una noche escucharon la voz de una mujer susurrando su nombre, justo antes de que algo arañara el cristal. Al amanecer, encontraron las huellas de unos dedos largos marcados en el polvo de la ventana. La leyenda dice que no importa cuánto tiempo pase, la de los dedos largos siempre vuelve. A veces tarda meses, a veces años, pero siempre encuentra una nueva ventana por la que mirar. Quienes cuentan la historia aseguran que mientras alguien la recuerde, ella seguirá vagando por el pueblo. Así que si alguna noche escuchas un golpecito en la ventana, recuerda cerrar los ojos y rezar, porque si la ves, ya no hay forma de escapar. En mi pueblo siempre se habló de una mujer a la que todos llamaban simplemente la bruja. No tenía nombre para nosotros, porque parecía que había existido desde antes que naciéramos. Vivía en las afueras, en una casa de madera que el tiempo había carcomido, rodeada de árboles torcidos como si hubieran crecido huyendo de algo. De niña escuchaba a mis abuelos decir que ella había sido hermosa, que en su juventud los hombres del pueblo competían por ganarse su atención, pero con los años, su rostro se transformó de una forma extraña, como si la piel se arrugara solo en ciertas partes, dejando surcos profundos que la hacían ver como un ave de rapiña. Lo más perturbador era su nariz, larga, afilada, curvada hacia abajo, y sus ojos, que parecían cada vez más separados, hundidos en sombras que nunca la abandonaban. Algunos decían que había hecho un pacto con algo que no era humano, y que esa era la razón de su transformación. A nadie le gustaba pasar cerca de su casa, ni siquiera de día. El aire se volvía denso, las hojas no crujían bajo los pies, y hasta los perros se negaban a ladrar. Había un silencio tan pesado que parecía que el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Yo la vi una sola vez de cerca. Fue un error. Una tarde en que me atreví a cortar camino por los árboles, ella estaba allí, parada en el sendero, con una canasta en las manos. Me observó con una quietud inquietante, y juraría que su boca se torció en una sonrisa que no era del todo humana. Esa noche tuve pesadillas. Soñé que me llamaba por mi nombre, aunque yo nunca se lo había dicho. Desperté sudando, con la sensación de que alguien me observaba desde la ventana. Al asomarme, no había nadie, pero el aire olía a tierra húmeda, como si hubiera llovido solo afuera de mi cuarto. Con el tiempo, empezaron a correr rumores de desapariciones.
gallinas, perros e incluso un par de personas que nunca regresaron de sus caminatas por el bosque. Los ancianos del pueblo siempre decían lo mismo: no es prudente hablar de ella de noche. Un hombre, incrédulo, se atrevió a burlarse en la cantina diciendo que todo eran cuentos. 2 días después, su cuerpo fue hallado al borde del río, pálido, rígido, sin una sola gota de sangre en las venas. La policía jamás dio explicaciones, pero todos sabíamos qué había pasado. Los niños no se atrevían a mirarla si la cruzaban en el camino al mercado. Se tapaban los ojos, porque decían que si ella los veía, les robaba el sueño. Y lo peor es que tenían razón. Los pocos que se atrevieron a mirarla de frente pasaron noches enteras sin poder cerrar los ojos, como si algo los mantuviera despiertos. Yo crecí con esas historias, pero lo más inquietante llegó en mi adolescencia. Una tarde regresaba a casa y sin darme cuenta, pasé demasiado cerca de su terreno. Escuché que me llamaban, no una voz cualquiera, sino la de mi madre. Me giré y allí estaba ella, con la misma sonrisa torcida. Me quedé paralizado. No podía entender cómo sabía imitar tan bien la voz de mi madre. En un instante me di cuenta de que si daba un paso más hacia ella, algo irreversible iba a ocurrir. Así que corrí como nunca en mi vida, y aunque el camino era oscuro, sentí sus pasos detrás de mí. Al llegar a casa cerré la puerta con fuerza. Nadie me había seguido, pero en el marco de la ventana quedó marcada una huella de barro, como si una mano delgada y alargada se hubiera apoyado allí. Mi madre juró que no había salido en todo el día. Desde entonces nunca volví a pasar cerca de su casa. Ni siquiera me acerco al bosque cuando cae el sol. Sin embargo, a veces, al despertar de madrugada, me parece escuchar su respiración cerca de la puerta de mi cuarto. Los más viejos dicen que no se puede matar lo que ya no es completamente humano, que ella está condenada a vagar por generaciones, alimentándose del miedo de quienes creen haber escapado. Yo solo sé que aunque pasen los años sigo soñando con su sonrisa torcida